Diga a todos los que están esperando esta transmisión, les doy la bienvenida, ¿verdad? A este gran momento, porque yo creo así, es un momento tan íntimo en el cual podemos platicar con Dios, escuchar su palabra y podemos alinearnos a los designios de Dios. Entonces, qué bueno que está ustedes aquí con nosotros esta tarde. Le damos la bienvenida y bueno, pues quiero que abra su Biblia en el libro de Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Vamos a leer una porción bíblica muy conocida, pero tan necesaria en nuestros tiempos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque nos muestra algo muy importante, el cual nosotros tenemos que hacer en este tiempo. ¿Sí? Definir nuestras prioridades en la vida. Eso es lo que nos enseña este pasaje bíblico, porque es el tiempo en el cual nosotros debemos de ocuparnos más de nuestras prioridades, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Bueno, pues para que nuestra vida no carezca de significado, por ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos tan enfocados en otras cosas y dejamos de enfocarnos en nuestras prioridades. Entonces, este pasaje nos habla como que nos toca la puerta y nos dice, hey, escucha, entiende, hay prioridades en la vida y esta es la más importante. Entonces, yo les invito para que en esta tarde abra su Biblia ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42, y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor, por esas personas, Padre, que están escuchando esta palabra tuya. Te pido que la lleves al corazón, Señor, y que sea de grande bendición para todas aquellas que están ya conectadas, Señor, a este programa. Por favor, en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo, Dios, lleva esta palabra, Dios, a cada vida y permite, Señor, que todos y cada uno que escuchemos estas palabras las pongamos por obra, las pongamos en práctica. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Y sí, hermanos, es necesario que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Que realmente el tiempo que estamos viviendo, bueno, pues nos lleva hacia un lugar, hacia otro lugar, a hacer aquello, a no hacer esto, pero debemos de detener nuestra marcha, nuestro caminar y darnos cuenta, hermanos, que necesitamos tomar decisiones importantes en nuestra vida, ¿sí? Y sobre todo, buscar y ocuparnos de nuestras prioridades. Es lo que este pasaje nos enseña. Yo quiero invitarles para que se desconecten en esta tarde de todo lo que pudiera distraerle, de que pudiera apartarle un poquito, ¿verdad? De este momento tan especial, porque yo creo que sí es un momento especial. Entonces, los invito, hermanos, hermanas, a escuchar un poquito de la palabra del Señor, por cuanto es tan necesaria. Bien, deberíamos de hacernos una pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son mis prioridades? Pudiéramos hacer en esta tarde una lista de todas nuestras prioridades, ¿sí? En esas son de las que las cuales debemos enfocarnos, pero hay una que sobrepasa todas nuestras prioridades, ¿sí? Y eso es lo que Marta y María nos quieren enseñar ahora. Nuestra prioridad
es, hermanos, hermanas, vivir cerca de Jesús, estar cerca de Jesús, oír la voz de Jesús, pasar tiempo más con Jesús, relacionarnos más con Jesús, amén, y muchas cosas más que nos llevan a estar con Jesús, porque esa es nuestra prioridad, estar con Jesús. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos, que en medio de todo este caos que estamos viviendo, siempre recordemos que nuestro lugar de importancia es estar con Jesús, ¿sí? Entonces, Marta, tal parecía que Marta no lo podía entender, hermanos. Si Marta todavía no lo entendía. Y por eso es que se desarrolla este evento, ¿verdad? El cual el Señor nos lo pone en la palabra como enseñanza para nosotros. Entonces, Marta eran dos hermanas, pero eran muy diferentes, ¿sí? Una era Marta y la otra era María. Sí, Marta, hermanos, como muchas de nosotros, ¿verdad? Nos pasa, Marta era una mujer que siempre estaba al pendiente de los detalles de la casa y del hogar. Ahora, yo no digo que esté mal, no, pero hay cosas que podemos hacer, hermanos, que podemos hacer aquello y esto sin descuidar ni uno ni lo otro. Pero tal pareciera que Marta no podía entender esto, hermanos. Entonces, nos habla de estas dos mujeres, las cuales hicieron algo tan diferente. Siendo hermanas, aún así hicieron algo tan diferentes, ¿sí? Y aquí es donde nosotros debemos de poner toda nuestra atención. Porque podemos decir, bueno, Marta en ningún momento estuvo mal, ¿sí? Marta procuró siempre que Jesús estuviera bien, que Jesús estuviera bien atendido, bien cuidado, bien comido, bien, sí. Ahora, y María no, María estaba simple y sencillamente oyendo a Jesús. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos de ser entendidos y darnos cuenta qué es lo más importante. Y eso es lo que el Señor nos habla en esta tarde. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Sí? Entonces, Marta, tal pareciera, bueno, según por lo que hemos leído, tal pareciera que Marta era la anfitriona de la casa. Casi siempre las anfitrionas siempre tratamos, ¿verdad? De que las cosas caminen en regla, de que las cosas salgan como nosotros las planeamos. Eso es, hermanos, eso es característico de una persona que está al pendiente del hogar, que es anfitriona de la casa. Y Marta era la anfitriona. Por eso podemos decir que Marta era la hermana mayor, ¿sí? La Biblia no nos dice que era la hermana mayor, pero bueno, por las cosas que Marta hacía, era la hermana mayor. Y eso, hermanos, pues Marta lo sabía, lo conocía, y por eso es que se esmeraba tanto en las cosas del hogar, ¿sí? En las cosas de la casa. Y llega el momento, hermanas, llega el momento en que Jesús, usted sabe quién era Jesús. Inclusive la palabra del Señor nos dice que Jesús amaba a Marta, María y Lázaro. Los amaba. Entonces, eso quiere decir que el hogar de Marta, Jesús le gustaba estar en el lugar de Marta. ¿Sí? Porque, bueno, la palabra del Señor nos ilumina y nos dice que en varias ocasiones Jesús visitó el hogar de Marta. Entonces, eso nos habla, hermanos, que a Jesús le gustaba estar en el lugar de Marta. ¿Sí? Pero bueno, en esta ocasión, Jesús tuvo que hablar de alguna manera más fuerte con Marta para que se diera cuenta del error que estaba cometiendo en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque María estaba haciendo lo que Marta ciertamente no estaba haciendo. María estaba a los pies de Jesús. Entonces llegó el momento en que Jesús tuvo que llamarle la atención a Marta y decirle, mira lo que está haciendo María. ¿Sí? Se ha dicho que en el Antiguo Testamento o en el tiempo de Jesús, las mujeres no tenían espacio para estar en las reuniones de los varones. Ellas siempre estaban detrás, ¿sí? Y quienes estaban aprendiendo de la palabra eran los varones.
Y los varones, hermanos, para escuchar lo que se les estaba enseñando, se sentaban alrededor del que estaba dándole enseñanza. Entonces, vemos a una María haciendo el papel de un discípulo, porque eso es lo que hacían los discípulos, ¿sí? Se ponían alrededor del maestro y sentados. Y María estaba haciendo la labor del discípulo. Y Jesús en ningún momento le quitó, hermanos, le quitó valor a lo que María estaba haciendo. Jesús la consideró discípulo o discípula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ningún momento la apartó de su lugar o en ningún momento le dijo, esto no lo debes de hacer tú. Al contrario, a Jesús le agradó que María estuviera sentada a su lado escuchando su mensaje. ¿Sí? Entonces, Jesús, hermanas, hermanos, Jesús, llegó el momento en que Jesús tenía que poner en claro las cosas con Marta. ¿Sí? Era el momento. Yo no sé si Jesús hubiera o pudo, o a lo mejor no tuvo oportunidad de hacer lo que ahora hizo con Marta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se ve en otra parte de la palabra. Pero ahora era el momento de hablar bien con Marta y de decirle, Marta, algo está pasando en tu vida. ¿Sí? Y eso es lo que Dios nos quiere decir a nosotros, hermanas. A lo mejor no hemos tenido oportunidad para darnos cuenta, ¿verdad? Que hay cosas más importantes en nuestra vida, a las cuales debemos de poner atención. ¿Sí? Habemos muchas mujeres, ¿verdad? Que yo ya en este tiempo, yo ya hasta ni me considero así, ya pasaron los años y yo ya entiendo las cosas de diferente forma. Pero en mi tiempo, hermano, yo era como Marta también. Y en este tiempo yo creo que hay muchas mujeres como Marta, ¿verdad? Que para ellas es más importante el hogar, es más importante que las almohadas lleven fundas iguales. ¿Sí? Es más importante para ellas que la cobija que está tapando su cama combine con las fundas de sus almohadas. Para ellas es importante que un espejo siempre esté reluciente. Para ellas es importante que las llaves de los grifos estén siempre brillantes. ¿Sí? Para ellas es importante que el tapete no tenga ninguna mancha. Vuelvo a decirles, y no es que eso no se haga. Qué bueno que somos así, ¿sí? O qué bueno que son así. Pero cuando ya el afán, cuando ya, hermanos, ya cambiamos un poquito las cosas, ¿verdad? De enfocarnos precisamente en los quehaceres del hogar y dejar a un lado lo que es primero, ahí es cuando nosotros fallamos. ¿Sí? Ahí es cuando nosotros fallamos. Y es algo que tenemos que entender. Era la oportunidad de Marta, por ejemplo, recibir a su visita, hermanos, y ponerle toda la atención posible. Era su responsabilidad. Pero ella se ocupaba más de que la mesa estuviera bien puesta, de que las tazas estuvieran bien secas, de que los cubiertos no tuvieran manchas, de que los espejos estuvieran limpios, las ventanas estuvieran... ¿Sí? Entonces ahí era donde Marta se enfocaba. Entonces llegó un momento en que Jesús tuvo que hablar con ella. ¿Para qué? Para sacarla de la realidad y que Marta se diera cuenta que algo estaba pasando. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Por qué? Bueno, si usted conoce un poquito la historia, usted se dará cuenta que Jesús era el hombre más importante en ese tiempo. Sí, Jesús, hermanos, se oía que había venido de Dios, que era hijo de Dios, que perdonaba pecados, que sanaba enfermos, usted conoce la historia también. Sí, entonces Jesús en ese tiempo era el hombre más importante de todos los tiempos. Sí, siempre Jesús va a ser lo más importante en todos los tiempos, hermanas. Sí, hermanos, por favor, escúchenme. Jesús es lo más importante en este tiempo, en el otro tiempo y en el tiempo venidero. Jesús debe de llamar siempre nuestra atención. Jesús debe de ser el centro de nuestra vida para siempre. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces,
Marta, hermanos, tal parece que no le caía el 20. Si Jesús era lo más importante en ese tiempo, ¿por qué descuidarlo? ¿Sí? María lo entendía, pero Marta no lo entendía. ¿Sí? Era para que Marta, hermanos, hiciera lo que María hizo, parar su mundo, porque fue lo que hizo María, paró su mundo, paró todas sus responsabilidades, las dejó a un lado y hizo lo que hizo, hermanos, y más tarde vemos que Jesús la alabó. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, hermanas, porque María estaba aprovechando el momento de llenarse de esa persona que estaba cerca de ella. Era el hombre que más importancia tenía, hermanos, en su tiempo y ahora en nuestros tiempos. ¿Sí? Entonces, María estaba haciendo lo correcto, pero Marta se estaba perdiendo de lo más importante, que era de escuchar la voz de Dios. Entonces, eso es lo que nos llama la atención, hermanos, o eso es lo que Dios quiere llamar nuestra atención a través de este evento, para que nosotros nos demos cuenta que las cosas van a pasar, pero su palabra va a permanecer. ¿Sí? Que las cosas van a pasar mañana, pero aquellos que han conocido a Dios y que saben quién es Dios y que le sirven, esos son los que van a permanecer. ¿Sí? Siempre hemos dicho nosotros, bueno, es un dicho también mío, yo siempre he dicho, siempre va a haber trastes, siempre va a haber basura, siempre va a haber un detalle por ahí, siempre lo va a haber, ¿sí? Siempre, pero a lo mejor yo ya no voy a estar. Entonces, si yo tengo vida, yo tengo que saber y entender que hay prioridades en mi vida. Y en este tiempo es Jesucristo, hermanos. Debe de ser Jesucristo nuestro primer evento, hombre. Sí, Jesucristo debe de ser lo primero en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Sí, que Jesús sigue siendo Jesús. Sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que está presente en nuestra casa. Sí, está presente, hermanos, en nuestro hogar. Pero, ¿qué estamos haciendo con él? A veces se nos pasa el tiempo y no tenemos ni siquiera tiempo de abrir la palabra ni de estar un momento a solas con Jesús. ¿Sí? No tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque hay que lavar, hay que planchar, hay que hacer comida, hay que cuidar a los niños, ¿sí? Y se nos pasa el tiempo. A ustedes a que le hablo hoy en esta tarde, a usted que me escucha, a usted varón también, ¿por qué no decirlo? Porque a veces pensamos que nada más la mujer, pero es también el varón. Ya deje de trabajar hasta el domingo. Si usted sigue trabajando el domingo, como quiera que sea, siempre va a haber necesidad en su casa. Tiene que elegir sus prioridades. Ya, tranquilo, acuérdese que quien lo mantiene, lo sostiene, es su fe en Dios, no es su trabajo, es su Padre Celestial quien le sostiene. Entonces, debe de enfocarse en sus prioridades, hermanos. ¿Sí? Y esto es lo que el Señor nos habla en esta tarde. Marta quiso agradar a Jesús y lo logró, pero María. Pero Marta lo quiso agradar de otra manera, que no era la correcta, hermanos. Sí, no era la correcta. La correcta es olvidarse de todo y enfocarte en Jesús. Esa es la manera correcta. Y Marta no lo estaba haciendo. Entonces, hermanas, hermanos, Dios nos está hablando en este tiempo. Yo sé que usted ha escuchado mucho esta parte bíblica y yo sé que usted conoce la historia, pero siempre va a haber un consejo, hermanos. En el tiempo que nosotros estamos escuchando la palabra, siempre va a haber un consejo de bien para nosotros, ¿sí? Entonces, Dios conoce tu vida, Dios conoce tu corazón y Él va a hablar la palabra en el momento preciso. Y si tú en esta tarde estás conectado, es porque es el momento preciso, que Dios te está diciendo que es el momento en que pares un poquito de todos tus afanes, todas tus preocupaciones, todos tus trabajos. Para un poquito y date cuenta dónde estás parado. ¿Realmente Jesús es lo primero en tu vida? ¿Sí? ¿Realmente Jesús ha llegado a impactar tu vida, que lo has dejado todo por tenerlo a Él? Si no lo has hecho, es el tiempo de hacerlo.
porque el tiempo se acerca en el cual el Señor, dice la palabra, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y entonces vendrá, hermanas, hermanos, por su pueblo, y nosotros estamos incluidos, ¿sí? Siempre y cuando Él siga siendo prioridad de nosotros. Entonces, hoy es el tiempo en el cual nosotros tenemos que ser más sabios y entendidos que siempre. Gloria a Dios. Bien, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Mire, mire nada más hasta dónde llegó Marta. ¿Sí? Fíjese nada más, llegó hasta el momento en el cual, hermanas, tenía una muy mala actitud con Jesús. ¿Sí? Después de ser lo primero y el centro de tu vida, ¿sí? De repente, hermanas, vemos a una Marta hablándole un poquito mal a Jesús, ¿sí? Y yo le puedo decir, ¿es que acaso no nos pasa también a nosotros? Cuando estamos tan metidas en los afanes y cuando vemos que las cosas no nos resultan, muchas veces le hemos criticado a Dios, le hemos pedido explicación a Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué si yo te conozco? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos dejando nuestras prioridades a un lado. Las estamos dejando a un lado, nos estamos enfocando en otras cosas que perecen. Pero nos estamos olvidando de lo primero, hermanas, hermanos, y es de escuchar la voz de Dios, de darnos tiempo para poder acercarnos al trono de la gracia y adorar el nombre del Señor. Y vemos a una Marta, hermanos, hablándole de esa manera a Jesús. Pero mire lo que dice Jesús, hermanos. Gloria a Dios. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Me voy a detener aquí un poquito porque esa palabra me llegó, me impactó, ¿verdad? Realmente yo no lo había visto de esa manera. El Señor le habla: Marta, Marta, afanada y ¿qué? Y turbada. Turbada, gloria a Dios. Turbada. ¿Sabe usted qué quiere decir turbada? Oh Dios. A ver, no voy a entrar en muchos detalles, pero lo que le voy a decir es nada más una palabra para que me entienda. Turbada quiere decir trastornada. Fíjese nada más. Tanto que hacer, tanto esfuerzo, tantas cosas, tantos compromisos que nos echamos encima, hermanos, y después vemos que las cosas no nos están resultando. Entonces nos encontramos turbados, o para que se oiga un poquito más tremendo e impactante, trastornadas. ¿Sí? Así nos encontramos, trastornadas. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el esposo nos dice algo, hermanos, ya empezamos y es que tú, y empezamos. ¿Qué no estamos trastornadas? Y luego viene el niño y nos dice: mamá, hazte para allá, chamaco, que tengo mucho trabajo y mucho que hacer. ¿No estamos trastornadas? Y le tocan a la puerta, hermano, le tocan a la puerta y dice: señora, no compro nada. ¿No estamos trastornados? Llegamos a trastornarnos, hermanos, de tantas cosas que no hicimos, que quisimos hacer y no las hicimos. Y así estaba Marta. Por eso le decía al Señor: por favor, no le dices a María que me ayude, hombre, en otras palabras. Porque ella sabía que no iba a poder con el trabajo. Se estaba echando demasiados compromisos. Y por eso quería ayuda. Y por eso es que le contesta así al maestro, hermanos, o le dice al maestro. Y el maestro la cataloga y le dice: afanada y turbada estás.
¿sí? Trastornada, trastornada. No pasa a usted que de repente tiene una amiga por ahí y luego en las pláticas que de repente la invita a usted a tomar un cafecito y de repente empiezan a platicar y dice usted, ay, siento que me voy a volver loca. ¿No le pasa? Ahí está usted trastornada. Y luego o empieza a platicar y le dice, ay, ya no puedo con esto, siento que voy a explotar, siento que voy a... Está trastornada. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en las cosas que perecen. Porque nos estamos enfocando en las cosas, hermana, hermano, que podemos hacer al ratito, que podemos hacer mañana, que podemos hacer pasado mañana, no importa. ¿Sí? Pero las vamos a hacer, a lo mejor no en ese momento. Pero no, hay mujeres, hermanas, hay mujeres que no dejan, es más, no vienen a la casa de Dios porque no quieren dejar un ratito su hogar. Y muchas de ellas dicen, yo con el domingo, yo el domingo, no hay problema, el domingo sí dejo todo. Pero y luego los días de estudio, que a usted le van a servir mucho, y luego los días de oración, que le van a servir mucho también. Y luego los días de mujeres, que también le va a servir mucho. ¿Qué dice usted? No, yo no tengo tiempo, voy a lavar, voy a planchar, voy a hacer eso. Hermanas, y nos alejamos de las cosas sagradas y pensamos darle a Dios, hermanos, nada más un poquito de nuestro tiempo, lo que podemos darle, cuando debemos de ser esforzadas. Hay que dar un poquito más de lo que estamos dando, de lo que podemos dar. Eso es lo que Dios nos habla en esta tarde y nos hace entender, hermanas, hermanos, que las cosas van a pasar, que el que tú te quedes en tu casa, el que tú dejes de buscar a Dios, no va a solucionar tu vida. El que tú no tengas tiempo de tener una comunión con Dios, no va a solucionar tu vida. Al contrario, la va a trastornar más. Por eso a Marta le decía esto el Señor, Marta, Marta, afanada y trastornada. Estás a punto de volverte loca ya. Estás a punto de suicidarte. ¿Han visto ustedes las noticias? ¿Cuánta gente se suicida? Oiga, hermanos, en Saltillo, ¿cómo se suicida la gente? Y hoy últimamente estaban diciendo en los noticieros, ahora hasta hombres, varones, hermanos, que se les cierra el mundo. Hasta varones en edad productiva ya se quitan la vida. ¿Por qué? Porque no aguantaron lo pesado. Se enfocaron en otras cosas antes de enfocarse en aquel que trae solución a tu vida, en aquel que te trae descanso para tu vida. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Ahora, Marta estaba tan perturbada que por eso le habló así al Señor. Sí, porque no le habló tan bien, ¿verdad? No le habló tan bien. ¿No te da cuidado, dice, que mi hermana me deje servir sola? ¿No te preocupa eso, Señor, que yo tengo tanto trabajo y mi hermana está ahí sentada nada más? ¿Quién contesta así? La gente perturbada, hermanos. La gente agobiada, cansada de tantas cosas. Y aquí en esta tarde, hermanos, Dios nos está hablando a todas nosotros. ¿De qué manera estamos delante de la presencia de Dios? ¿Por qué te sientes así, agobiada, cansada, desesperada, amargada, enojada, irritada? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué está sucediendo? Eso es lo que Dios te pregunta en esta tarde, hermanos. ¿Por qué estás de esa manera cuando tienes la oportunidad de ir a escuchar palabra de Dios y ir a descansar? Con eso yo quiero terminar, hermanos. En el descanso. ¿Cuántas veces, hermanos, o cuánta necesidad tenemos de descansar? Es lo que Dios quiere que nosotros estemos atentas con respecto a esto. Es tiempo de descansar. Y usted va a decir, ¿descansar? Ay, pero si ya viene Cristo y luego la pandemia y luego yo tengo que trabajar ahorita que se puede y luego tengo que moverme y luego tengo que hacer aquello antes que cierren y luego si viene la pandemia Tranquila, tranquilo. Es tiempo de descansar.
Es lo que el Señor le estaba diciendo a Marta, hermanos. Esa es la contestación que el Señor le estaba diciendo a Marta. Marta, Marta, afanada y perturbada estás. Voltea a ver a tu hermana. Mira a tu hermana qué está haciendo. ¿Y qué estaba haciendo María, hermanas? Estaba descansando a los pies del Señor, escuchando sus palabras. ¿Sí? Llenándose de la presencia maravillosa de Jesús. Sí, yo me imagino a María, hermanos, sentada ahí y embelesada viendo al maestro, hermanos, viéndolo y sintiendo ese gran amor, hermanos, que debemos de sentir con el Creador del universo. Sí, Él es hermoso, dice la palabra del Señor. Él es el más hermoso de los hombres y a Él es al que nosotros debemos de enfocarnos, hermanos, todos los días de nuestra vida, porque el enfocarnos en Él, eso nos trae descanso a nosotros. Nos trae descanso. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Deje de pensar que se va a enfermar. Deje de pensar, hermanos, que se va a volver loco. Deje de pensar que no lavó trastes ahora y que a lo mejor mañana. Deje de pensar en todo eso. ¿Sabe qué? El Señor la invita a venir a descansar. Descansa. Descansa. ¿Cómo vas a descansar? Siéntate a los pies del Señor. Dobla tus rodillas delante de su presencia, hermana. Si no tienes nada que decirle, no importa, arrodíllate y nomás sé consciente que estás delante de su presencia. ¿Sí? Entonces, es tiempo de descansar. Descansar, hermana, descansar nos hace mucho bien. ¿Sí? Cuando nosotros nos afanamos cada día y buscamos allá y vamos para allá y nos volvemos para acá, hermanos, llega el momento en que usted dice, no, yo necesito un psiquiatra, un psicólogo, porque ya no la hallo, estoy desesperada, estoy harta, estoy esto, estoy lo otro. No, hermana, usted necesita descansar, hermano. Usted necesita descansar, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, la importancia de tomar descanso en Él. Tenemos que tomar descanso en Él. Cuando María se sentó a los pies del Señor, hermanas, ella lo que estaba haciendo era confiando en Dios. Sí, confiando en Dios. Eso es lo que tú haces cuando tú vienes y le das un tiempo a Dios, le das espacio a Dios. Entonces eso es lo que tú estás haciendo. Estás confiando en Él. Confiando. Y en este tiempo que estamos viviendo todos los días, hermanos, debemos de vivirlos confiando que el Señor está con nosotros, que el Señor nos escucha, que el Señor está al pendiente de nosotros, que el Señor va a actuar a nuestro favor, que el Señor está cerca de nosotros, que todo eso, hermanas, ahí es cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios. Entonces, María, cuando se sentó a los pies del Señor, estaba confiando en Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros nos demos cuenta, hermanos, la importancia del descanso. ¿Sí? María confiaba completamente en Dios. ¿Por qué? Porque estaba descansando, hermanos, en ese momento de todos sus afanes. Le estaba dando a Dios, a Jesús, el primer lugar en ese momento. Era la oportunidad, hermanas, hermanos, que María estaba esperando. Parar todo su mundo y sentarse a los pies del Señor. De esa manera María podía descansar. ¿Por qué? Cuando tú descansas en Dios, lo único que recibes, hermana, es que renuevas tus fuerzas. ¿Sí? Cuando tú descansas en Dios, tus fuerzas se renuevan y te levantas con más ganas de trabajar, con más ganas de echarle ganas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque has descansado en el Señor, hermanas. Cuando tú descansas en Él, entonces, hermanos, dice la palabra, podrás volar como las águilas. ¿Qué quiere decir? Podrás ver las cosas de otra forma. ¿Sí? Podrás verlas de otro lado, de otra manera. Eso es lo que Dios dice, porque dice, podrás volar como las águilas. Ya no verás las cosas como las has visto antes. Ahora las vas a ver diferente. Ahora vas a saber
que Dios está de tu lado y que Dios te va a ayudar a salir adelante y que Dios te va a esforzar, que Dios te va a dar fuerza, energía, te va a dar poder, te va a dar gracia, sabiduría para poder enfrentar lo que venga. Eso es lo que dice el Señor, hermanas. Dice, correrán y no se cansarán, no se fatigarán. ¿Sí? Andarás de aquí para allá y te moverás y todo, hermana, pero no tendrás cansancio. ¿Por qué? Porque ya descansaste en Dios. Porque cuando te paraste de la cama, lo primero que hiciste fue arrodillarte delante de tu Padre, poner tu vida en las manos de Dios, poner tu familia en las manos de Dios. Dios te fortaleció, Dios te tocó en ese momento y te paraste y tú tienes energía para salir adelante. ¿Cuándo? Cuando tú descansas en Dios. Por eso es tan importante descansar en Dios, hermanos. Cuando tú descansas en Dios, te relajas. Sabes que si hoy no ganaste lo suficiente, mañana vas a ganar suficiente. Sabes que no te vas a morir si ahora no pudiste vender lo que vendías. Tú sabes que no te vas a morir, que Dios te va a sostener, que Dios te va a dar el día de mañana, el día de pasado, Dios te va a dar y te va a solventar. ¿Pero cuándo? Cuando descansaste en Dios. Y ese es un llamado que Dios nos está haciendo a todas y a cada una de las que estamos escuchando este mensaje. A todos también, a los varones, porque este mensaje no es nada más para las mujeres, es para todos aquellos que escuchan. Entonces, es necesario que descanses en Dios. El descanso en Dios te hace lo suficientemente fuerte para soportar cualquier desafío. Cuando tú descansas en Dios, no vas a tener miedo de lo que va a venir. Cuando tú descansas en Dios, sientes, hermana, el poder y no tienes miedo de lo que vas a pasar. Pero ¿cuándo será eso? Cuando tomes tiempo en descansar en Dios. Echa sobre Él tus cargas, dice el Señor. Echa sobre Él tus cargas y Él te ayudará. Escoge, hermano, hermana, escoge la mejor parte, ¿sí? Jesús le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás, pero no te has dado cuenta que lo que escogió María no le va a ser quitado jamás. El tiempo que tú dediques a Dios, el tiempo que tú dediques en descanso a Dios, hermana, hermano, eso es lo que te va a sostener y lo que te va a ayudar. Y eso es lo que va a dar testimonio allá afuera de quién eres en realidad. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Marta, hermanos. Marta, Marta, afanada, lo que María ha escogido ha sido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sí? El que tú escojas la mejor parte, hermana, el que tú escojas la mejor parte te ayuda a demostrar el grado de compromiso que tienes con Jesús. El que tú escojas la buena parte. Eso va a hablar bien de ti. Eso va a dar testimonio allá afuera de quién eres en realidad. Cuando tú escojas a Jesús como prioridad, cuando tú descanses en Jesús, entonces la gente, la familia, el esposo, todos los que nos rodean, se van a dar cuenta, hermanas, hermanos, se van a dar cuenta de qué grado de compromiso tenemos nosotros con Jesús. Entonces, por eso Dios te invita en esta tarde a meditar un poquito. Medita en el Señor. ¿Cuáles son tus prioridades? Si las prioridades no son las que te llevan a Dios, entonces tienes que detenerte un poquito y tienes que entender que es el tiempo de hacer un alto en tu vida y ver en qué lugar estás parado. Dios te está hablando ahora, con esto termino, ¿sí? Dios te está hablando ahora y te está diciendo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios te está llamando a ti y Dios, hermana, está tocando tu corazón, hermano, y te está diciendo, para por favor todas tus actividades, porque si no las paras te vas a volver loco, si no las paras vas a perder. Para todas tus cosas y date cuenta lo primero que debes hacer. Venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, Dios te muestra un camino mejor
Primero, lo primero en tu vida, Él. Él debe de ser lo primero en tu vida. Después que lo tengas a Él y descanses en Él, vas a ver la diferencia. Esto es lo que Dios, hermana, hermano, preparó o me ayudó a preparar para que tú escucharas este mensaje. Dios te bendiga y yo deseo que esta plática que hemos tenido hoy sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga y te guarde. En el nombre de Jesús, amén.